La plaza del pueblo de Santa María se vestía con sus mejores galas otoñales, como una daga exhibiendo sus mejores joyas. Banderines en borgoña descoloridos y oro revoloteaban entre los antiguos tilos, mientras la banda de metales de Match Venom se arreglaba bajo un seto de espinos cargado de bayas escarlatas. El aire llevaba la sensación mezclada del humo de la madera, la sidra de moho y esa particular terrosidad que habla del tiempo de la cosecha y del cambio de estaciones. Los niños corrían entre las mesas de caballete cargadas con la generosidad de los jardines locales, su risa se filtraba entre las conversaciones más medidas de sus mayores. La señorita Jane Marple llegó a su ritmo pausado habitual, un pequeño rocío de margaritas Michaelmas prendido en su abrigo de tweed sensato y una cesta de mimbre colgando de su brazo. Para los que la conocían bien, que en Santa María significaba aquellos que le habían confiado sus problemas mientras tomaba el té, la señorita Marple representaba esa combinación particular de sabiduría práctica y gentil curiosidad que la convertía en una confidente ideal. Y, cuando las circunstancias exigían algo más formidable, era exactamente eso. Para los observadores casuales, parecía no ser nada más que una señora mayor ordenada, con buen ojo para las ofertas en las ventas del pueblo. La pieza central de la feria del año pasado fue una magnífica exhibición organizada por la Sociedad de Horticultura, calabazas premiadas sentadas como tronos naranjas entre arreglos en cascada de follaje otoñal, rosas de floración tardía y dalias que parecían brillar con su propio fuego interior. Pero fue la mesa de mermeladas la que atrajo la atención inicial de la señorita Marple. No por las conservas en sí, sino por el drama que se desarrollaba detrás de las brillantes filas de frascos. La señora Edith Cole, resplandeciente con su mejor cardigan rosa, presidía sus ofrendas con el orgullo silencioso de alguien cuyo entrometido Jelly había alcanzado estatus legendario en 3 condados. Sin embargo, sus ojos seguían derivando hacia el centro del verde, donde Hugo Barton tenía la corte como un dignatario visitante. El señor Barton, con su fama de radio y su discurso sobre la modernización del campo, representaba todo lo que hacía que los residentes mayores de Santa María apretaran sus tazas de té un poco más fuerte. «Él está aquí de nuevo», murmuró la señora Cole a la señorita Marple, su voz transmitiendo esa inflexión particular reservada para hablar del mal tiempo. Imagínate, diciéndole a la gente qué hacer con los huertos que sus familias han cuidado por generaciones. La señorita Marple observó al señor Barton con el interés desapegado que podría haber mostrado a un ejemplar en una vitrina de museo. Era innegablemente guapo, con ese tipo de encanto practicado que fotografiaba bien para los materiales publicitarios inalámbricos. Entre sus admiradores se encontraban varias de las mujeres más jóvenes, en particular la señora Lydia Rowan, cuyo difunto marido la había dejado con Rowan Park y la considerable carga de mantenerlo. Había habido habladurías, siempre las había en Santa María, sobre la situación financiera de la señora Rowan y el interés del señor Barton en la compra de su propiedad para desarrollo. No todos compartían el entusiasmo por la celebridad visitante. El coronel Melbury se mantenía apartado del resto, junto al Koukenatsai, su porte militar sin cambios pese a la jubilación, observando los procedimientos con la expresión de un hombre que había visto suficiente del mundo como para reconocer los problemas cuando se presentan con una sonrisa encantadora. Tom Pierce, el joven mecánico de motores cuyas manos fuertes y rostro honesto habían llamado la atención de Maggie Reed, la criada del salón de la vicaría, parecía particularmente perturbado por la atención que el señor Barton recibía de las damas locales. El reverendo Alder Mast, alto y perpetuamente ansioso por el estado de las almas bajo su cuidado, había comenzado las festividades de la tarde con una bendición que trajo incluso a la banda de bronce a una atención respetuosa. Su esposa se movía por el nivel con la determinada eficiencia de alguien que sabía que el refrigerio adecuado era esencial para cualquier reunión del pueblo. Fue ella quien sugirió que la joven Maggie Reed ayudara a servir, una decisión que pronto demostraría ser más significativa de lo que cualquiera podría haber imaginado. A medida que avanzaba la tarde, el ritmo habitual de la vida del pueblo se desplegaba en pequeños dramas y revelaciones. El doctor Hagwood actuaba como juez del concurso de frutas, moviéndose entre las pantallas con el cuidado de alguien que entendía que, en los pueblos, la entrega de premios llevaba un peso mucho más allá del valor de las cintas mismas. La señorita Marple, posicionada estratégicamente cerca de la mesa de mermelada, observaba todas estas interacciones con la atención tranquila de alguien leyendo una novela particularmente interesante. El momento que transformaría la agradable tarde en algo mucho más siniestro comenzó de manera inocente. El señor Oswald Pritchard, presidente del consejo parroquial y un hombre que tomaba sus deberes cívicos con la seriedad de una campaña militar, subió al dais improvisado para presentar los premios del día. Su voz, amplificada por un micrófono que parecía decidido a reproducir cada golpe y rasguño, resonó a través del verde con ceremonial gravedad.
Damas y caballeros, hoy nos sentimos honrados con la presencia del señor Hugo Barton, quien compartirá con nosotros su experiencia en el noble arte del cultivo de la manzana. Como muestra de nuestro agradecimiento, hemos preparado un pequeño obsequio que representa la esencia misma de nuestra celebración de la cosecha. El regalo en cuestión era una bandeja de manzanas de caramelo, sus superficies brillantes resplandeciendo como joyas bajo la luz de la tarde. La mayoría llevaba cintas rojas tradicionales, pero el ojo observador de la señorita Marple notó que una manzana se distinguía por una cinta verde y dorada, los colores que una vez adornaron el arce, en los días en que tales distinciones importaban más que ahora. La joven Maggie Reed, bonita, con esa manera que hacía que los jóvenes olvidaran sus conversaciones ensayadas, subió al dais con la bandeja cuidadosamente sostenida entre ambas manos. Su sonrisa era genuina, intacta por las sutiles corrientes de tensión que la señorita Marple había estado observando toda la tarde. Hugo Barton, siempre el caballero, aceptó el homenaje con una inclinación que logró ser a la vez graciosa y un poco teatral. Fue entonces cuando la señorita Marple notó la avispa. Revoloteaba cerca de la bandeja, atraída por el dulce aroma del caramelo, y luego se desvió bruscamente, como si hubiese sido repelida por algo invisible. Detalles tan pequeños podrían haber escapado a un ojo menos observador, pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la naturaleza a menudo proporcionaba las advertencias más fiables. Hugo Barton seleccionó la manzana con la cinta verde y dorada. Ya fuera por casualidad o por diseño, la señorita Marple no pudo determinarlo. La sostuvo en alto por un momento, reconociendo los gentiles aplausos de la multitud, luego mordió con la confianza de un hombre que nunca había tenido motivo para cuestionar la seguridad de la hospitalidad del pueblo. El crujido del caramelo al romperse se oyó a través del verde, seguido por el sonido más suave de la pulpa de manzana cediendo ante los dientes. Por un momento, todo fue exactamente como debía ser en una feria de la cosecha. Luego vino la pausa, ese terrible silencio preñado que precede al desastre. El señor Barton comenzó a toser. Al principio, un gentil carraspeo, el tipo de cosa que podría esperarse cuando el tofé resulta más resistente de lo anticipado. Pero la tos no disminuyó. Al contrario, se volvió más dura, más desesperada, acompañada de un ahogo que hizo que varios niños se detuvieran en sus juegos y miraran. El doctor Hagwood, con los reflejos nacidos de años de práctica médica, ya se movía hacia el dais antes de que la mayoría se diera cuenta de que algo iba muy mal. Pero su intervención llegó demasiado tarde. Hugo Barton, su hermoso rostro ahora contorsionado de dolor, tomando un cariz alarmante, tropezó hacia adelante. La manzana de caramelo cayó de su mano, rodando hasta quedar debajo de la mesa de premios, donde la cinta verde y dorada yacía como una acusación contra la hierba. El colapso, cuando llegó, fue rápido y final. Hugo Barton se lanzó hacia adelante, su cuerpo convulsionó brevemente antes de quedar terriblemente quieto. El micrófono, derribado de su soporte, emitió un chillido agudo que perforó el silencio repentino como un grito. El doctor Hagwood, con el rostro sombrío por la certeza profesional, se arrodilló junto al hombre caído. Su examen fue minucioso, pero breve. Cuando levantó la vista hacia la multitud reunida, su expresión decía todo lo que necesitaban saber, antes de pronunciar las palabras que transformarían su pacífica feria de la cosecha en la escena de una investigación por asesinato. Me temo que el señor Barton está muerto. Lo que siguió fue caos, voces conmocionadas, niños llorando y esa confusión inevitable que sobreviene cuando la gente común se enfrenta a circunstancias extraordinarias. Pero la señorita Marple, aún sentada tranquilamente bajo el roble, permaneció centrada en los pequeños detalles que otros pasaban por alto en su angustia. Observó las manos de Tom Pierce, apretadas en puños a los costados mientras miraba la escena en el dais. Observó el rostro de la señora Rowan, pálido pero compuesto, de una manera que sugería o bien gran conmoción o gran alivio. Y, lo más significativo, vio como Maggie Reed, aún sosteniendo la bandeja vacía, empezaba a temblar con lo que parecía ser más que el simple horror de presenciar una muerte repentina. La manzana de caramelo, abandonada bajo la mesa, captó un rayo de sol que iluminó una pequeña mota oscura incrustada en uno de los pedazos rotos de tofé, un detalle tan minúsculo que solo el ojo más observador lo habría notado. Los ojos dulces y azules de la señorita Marple, tras sus gafas, se perdieron muy poco en verdad. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse bajo la suave pero firme dirección de la policía local, la señorita Marple permaneció en su asiento, su tejido olvidado en el regazo. El aroma de hojas otoñales y humo de madera todavía llenaba el aire, pero ahora estaba contaminado con algo más, lo amargo conocimiento de que alguien, en su pacífico pueblo, había cometido un asesinato, y que el asesino, casi seguro, todavía estaba entre ellos,
portando la máscara del shock y la inocencia que la tragedia trae a cada rostro. La tarde dorada, de hecho, se había vuelto oscura, y la señorita Marple entendió que, antes de que este asunto fuera resuelto, muchos más secretos serían sacados a la luz. El otoño, la feria de la cosecha, sería recordada no por sus premios y sus agradables tradiciones, sino como el día en que la muerte llamó en Santa María, disfrazada de simple regalo de caramelo y manzanas. El inmediato acontecimiento del colapso de Hugo Barton se desarrolló con una peculiar mezcla de impacto y eficiencia, que caracteriza la vida en un pueblo inglés cuando se enfrenta a una crisis genuina. El pronunciamiento de muerte del Dr. Hayward envió ondas de susurros horrorizados a través de la multitud, pero, en cuestión de minutos, los mismos instintos organizativos que habían producido la feria de la cosecha comenzaron a afirmarse. La señora Aldermast dirigió el grupo del comité para brindar consuelo a los angustiados, mientras el reverendo se movía entre sus feligreses con palabras tranquilas de seguridad que no engañaron a nadie, al menos de todo a él mismo. El agente Barnes, con la cara roja por la magnitud de su responsabilidad, consiguió acordonar el campo con banderines rescatados de las decoraciones, creando una barrera improvisada que mantenía a los curiosos a raya mientras preservaba lo que él esperaba que fuera la escena del crimen. Su alivio fue palpable cuando el automóvil del inspector Slack llegó desde Match Venom, trayendo consigo la autoridad y la experiencia que esta situación claramente exigía. El inspector Slack salió de su vehículo con la enérgica eficiencia de un hombre acostumbrado a los disturbios del pueblo, aunque su expresión sugería que esto era bastante más serio de lo habitual, más quejas sobre pollos robados o disputas fronterizas. Era un hombre cuadrado y práctico que creía que la mayoría de los crímenes tenían soluciones obvias, si uno simplemente aplicaba el sentido común, y se negaba a distraerse por complicaciones innecesarias. Su examen preliminar de la escena confirmó sus sospechas iniciales: veneno en la manzana de caramelo, claramente intencionado para la víctima, administrado por alguien con oportunidad y motivo. Mientras tanto, el pueblo había comenzado el proceso de construir teorías con el entusiasmo de los detectives aficionados que, de repente, se encontraban ante un verdadero misterio. La señora Cole, con su autoridad reforzada por su papel en la preparación de los dulces fatales, celebró un juicio cerca de la tienda de mermeladas, con observaciones que llevaban el peso de conocimiento interno. Siempre dije que él era demasiado suave, declaró a una audiencia cada vez mayor. Todo ese hablar de desarrollo y modernización. Alguien tenía que tomar una excepción. Recuerden mis palabras. El coronel Melbury, de pie aparte, con su porte militar intacto, ofreció su propia evaluación con franqueza característica. El tipo era un sinvergüenza. Probablemente tenía enemigos de aquí a Londres. Estos tipos de ciudad hacen más enemigos que amigos, en mi experiencia. Su tono sugería que la desaparición de Hugo Barton era, simplemente, la consecuencia natural de un estilo de vida desagradable. Los chismes inevitablemente se dirigieron hacia sospechosos más específicos, con miradas cómplices y pausas significativas que hablaban volúmenes. Las dificultades financieras de la señora Rowan, y su asociación con el difunto, proporcionaban un terreno fértil para la especulación, al igual que la evidente incomodidad de Tom Pierce con la atención de Barton hacia las mujeres jóvenes del lugar, especialmente Maggie Reed. El propio joven Tom parecía muy consciente del escrutinio, su rostro habitualmente abierto ahora nublado con una mezcla de dolor y aprensión. Su postura protectora cerca de los sollozos de Maggie solo servía para reforzar la impresión de que había tomado la muerte de Barton como algo demasiado personal para alguien que afirmaba ser un mero conocido de la víctima. La señorita Marple, después de haber recuperado su tejido y sentada en un banco que le proporcionaba una excelente vista de los procedimientos, observaba estos desarrollos con la atención tranquila de alguien que lee una novela particularmente interesante. Notó cómo las lágrimas de Maggie parecían bastante genuinas, pero había algo más en la angustia de la niña, una ferviente cualidad que sugería temores que se extendían más allá del simple shock de presenciar una muerte repentina. Más intrigante fue el comportamiento del señor Oswald Pritchard, que había logrado hacerse notablemente escaso una vez que la policía llegó, a pesar de su puesto oficial como presidente del consejo parroquial. La señorita Marple recordó su cuidadosa selección del distintivo verde y cinta dorada, su insistencia en que el invitado de honor recibiera la manzana especial marcada, y se preguntó si tal atención ceremonial podría haber servido a fines más allá de la mera cortesía. El interrogatorio del inspector Slack ya había comenzado, centrando su atención en el sospechoso más obvio. El evidente afecto de Tom Pierce por Maggie Reed, combinado con su clara desaprobación del comportamiento de Barton, proporcionaba exactamente el tipo de motivo sencillo que atraía a la naturaleza práctica del inspector.
La clase trabajadora de jóvenes mecánicos y su incapacidad para articular sus sentimientos con la confianza de sus superiores sociales solo reforzaba la impresión de que aquí había alguien muy capaz de recurrir a la violencia cuando las palabras le fallaban. A medida que las sombras del atardecer se alargaban sobre el Village Green, la señorita Marple continuaba sus observaciones silenciosas, anotando detalles que escapaban a la atención oficial, la forma en que ciertos aldeanos evitaban el contacto visual con la policía, los gestos nerviosos que traicionaban ansiedades ocultas, y, en particular, las pequeñas inconsistencias en el comportamiento que sugerían que no todos los presentes estaban siendo completamente sinceros sobre las actividades de la tarde. La feria de la cosecha había terminado en tragedia, pero la señorita Marple comprendía que la verdadera investigación apenas comenzaba. Alguien, entre esos rostros familiares, había cometido un asesinato, y su experiencia le enseñó que, en los pueblos, los secretos más peligrosos solían esconderse detrás de las fachadas más respetables. El crepúsculo se posó sobre Santa María con una pesadez inusual, como si el mismo aire se hubiera espesado con acusaciones tácitas y sospechas a medio formar. El salón parroquial, reconvertido apresuradamente en la sede temporal del inspector Slack, se llenó de energía nerviosa mientras los aldeanos esperaban su turno para proporcionar declaraciones. El agente Barnes estaba de guardia en la puerta, con una gravedad recién descubierta, mientras que, dentro, el proceso metódico de la investigación oficial comenzaba a transformar los chismes del barrio en posibles pruebas. La señorita Marple, habiendo rechazado varias invitaciones bien intencionadas para unirse a círculos de té, se posicionó en un banco afuera del salón, donde podía observar las idas y venidas con su habitual discreción. Su tejido proporcionaba la cobertura perfecta para una atención vigilante, y notó con interés cómo cada persona emergía de su entrevista llevando la expresión particular de alguien que había dicho demasiado, o muy poco. El inspector Slack, fiel a su reputación de preferir las soluciones sencillas, había comenzado con el sospechoso más obvio. Tom Pierce entró al salón con el paso reticente de un hombre que comprendía que su misma honestidad podía jugar en su contra en circunstancias donde la culpa se medía por motivo y oportunidad, más que por carácter. Señor Pierce, el inspector comenzó sin preámbulo. Se le observó discutiendo con el fallecido a primera hora de la tarde cuál era la naturaleza de ese desacuerdo. La mandíbula de Tom se tensó, pero su voz se mantuvo estable. No fue realmente un argumento, señor. Más bien una advertencia. El señor Barton estaba prestando especial atención a la señorita Reed, llenándole la cabeza con conversaciones sobre oportunidades en Londres y cosas así. Le dije claramente que era una chica decente, que merecía algo mejor que promesas vacías de alguien que solo pasa por aquí. ¿Y usted se sentía calificado para hacer tales juicios sobre las intenciones del señor Barton? Preguntó Slack. Me sentía calificado para proteger a alguien que me importa, de que se aprovechen de ella, respondió Tom, sonrojándose. No hay crimen en eso, que yo sepa. El inspector Slack tomó nota con énfasis deliberado. ¿Dónde exactamente estaban cuando se produjo la presentación? Por el coco tímido, ayudando al joven Billy Jenkins con su puntería. El reverendo estaba allí también, organizando los premios. Le digo lo mismo. Cuando llegó el turno de Maggie Reed, la señorita Marple observó el temblor de las manos de la niña, y la forma en que agarraba su chal como si pudiera protegerla de algo más que el frío de la tarde. El interrogatorio fue más suave, pero no menos profundo. Llevó la bandeja al estrado, señorita Reed. ¿Notó algo inusual? La voz de Maggie era apenas un susurro. Una tenía la cinta especial, verde y dorada. El señor Pritchard me dijo que me asegurara de que el señor Barton recibiera esa en particular. Dijo que era algo tradicional. ¿Y usted manipuló todas las manzanas mientras las organizaba? Oh, no, señor. Tuve mucho cuidado de no tocarlas después de que la señora Cole las había terminado con la capa de caramelo. Trabajó muy duro para hacerlas perfectas. Los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas. Nunca pensé, solo quería hacer mi parte correctamente. Los agudos ojos de la señorita Marple captaron una pequeña marca redondeada en la muñeca de Maggie cuando la niña se ajustó la manga, una quemadura, consistente con azúcar caliente, aunque la niña afirmó no haber estado involucrada en el proceso de elaboración del caramelo. Curioso, en verdad. La entrevista con el señor Oswald Pritchard resultó igualmente esclarecedora, aunque quizás no de la misma manera que la parroquia. El presidente del consejo pretendía, su defensiva fanfarronería sobre los aspectos ceremoniales de la presentación parecía diseñada para oscurecer, en lugar de aclarar, su papel en asegurar que la manzana especialmente marcada llegara a su destinatario previsto. La cinta verde y dorada era pura simbología, insistió,
colores del pueblo, ¿entiendes? Solo sugerí, dijo, a la señorita Reed que nuestro invitado debía recibir la manzana marcada como gesto de hospitalidad. Nada más siniestro que los buenos modales, inspector. Sin embargo, la señorita Marple recordó la forma cuidadosa en que Pritchard había supervisado el arreglo, su insistencia en un protocolo adecuado, y se preguntó si tal atención al detalle podría haber servido para propósitos más allá de la mera ceremonia. A medida que avanzaba la tarde y las entrevistas continuaban, la señorita Marple comenzó a discernir un patrón en los testimonios, una cuidadosa coreografía de medias verdades y omisiones protectoras que sugerían que la historia real era considerablemente más compleja que un simple caso de rivalidad celosa. El veneno había sido administrado con precisión y previsión, requería no solo acceso y oportunidad, sino conocimiento íntimo de las costumbres de la feria, y la certeza de que la víctima prevista elegiría la manzana fatal. El testimonio médico del Dr. Hagwood confirmó la presencia de ácido prúsico, mientras que su mención de las almendras amargas le recordó a la señorita Marple el peculiar comportamiento de una avispa cerca de la bandeja. Incluso la naturaleza, al parecer, había reconocido el peligro que la percepción humana había pasado por alto. El pueblo se sumió en una quietud inquietante cuando concluyó la investigación oficial por la noche. Pero la señorita Marple entendía que el verdadero trabajo de la detección apenas comenzaba. Alguien, entre aquellos rostros familiares, había cometido asesinato con precisión calculada, y la verdad yacía oculta bajo capas de propiedad del pueblo y lealtad protectora que requerirían mucha paciencia para desentrañar. La mañana siguiente trajo uno de esos días frescos de octubre que podrían haber restaurado la fe en el orden natural. No era el asesinato lo que proyectaba su sombra sobre Santa María, sino el silencio que lo seguía. El inspector Slack llegó al salón parroquial con el decidido aire de un hombre que había pasado la noche organizando los hechos en un patrón satisfactorio. Su investigación preliminar había identificado lo que parecía ser un claro sospechoso, y estaba ansioso por proceder con el metódico proceso de construcción de un caso invendible. Tom Pierce fue citado para un nuevo interrogatorio. Su rostro honesto mostraba las marcas de una noche de insomnio. El enfoque del inspector fue implacable, volviendo repetidamente al enfrentamiento público del joven con Hugo Barton, su evidente afecto por Maggie Reed y su presencia en la feria durante los momentos cruciales. «Admites aborrecer al señor Barton», dijo el inspector Slack con la precisión de un hombre acostumbrado a los testimonios en los tribunales. Le advertí que se alejara de la señorita Reed. Tú tenías tanto el motivo como la oportunidad. Estos son hechos, señor Pierce, no suposiciones. Las manos de Tom se apretaron involuntariamente, sus nudillos blancos contra sus pantalones de trabajo manchados. No me gustó su actitud, señor, ni sus intenciones hacia Maggie, pero envenenar a un hombre, eso no está en mi naturaleza. Soy mecánico, no asesino. Repitió su coartada sobre el reverendo y el joven Billy Jenkins, pero el inspector Slack pesó sus protestas con visible escepticismo. Mientras tanto, la señorita Marple dirigía su propia investigación con la pausada minuciosidad que le había servido bien en misterios anteriores. Su paseo matutino la llevó primero a la oficina de correos, donde la señora Bantry hacía gala de la autoridad de alguien que había sido testigo de cómo se hacía la historia. La pobre Maggie Reed estaba en tal estado durante el interrogatorio, confesó la señora Bantry mientras pesaba el paquete de la señorita Marple con precisión innecesaria. Aunque, entre tú y yo, señorita Marple, hay más. Esa chica es más de lo que parece a simple vista. Sus referencias, cuando vino a trabajar para los reverendos, eran notablemente vagas. Y esa quemadura en su muñeca, que ha estado tratando de esconder, tan fresca como quieras, aunque afirma que no ha estado cerca de la cocina de la señora Cole. La señorita Marple aceptó esta información con leve interés, archivando detalles que podrían resultar significativos. Desde la oficina de correos, su ruta la llevó más allá de Rowan Park, donde se encontró con la señora Lydia Rowan, caminando con el paso decidido de alguien que había tomado una decisión difícil. Señorita Marple, llamó la señora Rowan con brillo forzado en la voz. Terrible asunto lo de ayer, aunque supongo que debemos estar agradecidos de que la policía tenga las cosas bien en orden. ¿De verdad?, preguntó suavemente la señorita Marple. Confieso que encuentro todo el asunto bastante desconcertante. Tal método deliberado, ¿no crees? El color desapareció ligeramente del rostro de la señora Rowan. Realmente no había considerado eso. Supuse que fue algún terrible accidente, aunque, supongo que el señor Barton había hecho enemigos. Sus negocios no eran siempre, bueno, uno escuchaba rumores. Esta admisión resultó particularmente interesante, dada la aparente fascinación de la señora Rowan por el caballero fallecido solo ayer.
La señorita Marple notó el cambio con la atención tranquila de alguien que lee una carta reveladora. En el vicario, encontró piezas adicionales para el rompecabezas. El reverendo Aldermaston, rodeado del cómodo desorden de su estudio, parecía más tenso que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía té, y su habitual gentileza tenía un trasfondo de angustia. La pobre Maggie sigue murmurando sobre promesas que no debería haber hecho, confió. Ella parece convencida de que tiene cierta responsabilidad más allá de simplemente llevar la bandeja. He intentado consolarla, pero está completamente fuera de sí por la culpa. Lo más importante, la señorita Marple se enteró de la señora Aldermaston sobre los arreglos del chaleco. La pequeña habitación había sido utilizada para almacenar las manzanas acarameladas de forma segura, lejos de las moscas, con acceso controlado por llaves en poder tanto del reverendo como del señor Pritchard, en su calidad de presidente del consejo parroquial. El momento de varios movimientos hacia y desde la sacristía comenzó a asumir mayor importancia en la reconstrucción metódica de los acontecimientos por parte de la señorita Marple. A medida que avanzaba la mañana, el pueblo bullía con teorías, convenientemente apoyando el enfoque del inspector Slack en Tom Pierce. La señora Cole susurraba sobre los jóvenes y sus temperamentos encendidos, mientras que el coronel Melbury asintió con tristeza ante las sugerencias de que la pasión era la raíz de un acto tan deplorable. Sin embargo, la señorita Marple permanecía no convencida. Había observado a Tom Pierce durante años, notando su naturaleza honesta y su carácter genuino. Si bien poseía un temperamento más bien directo, no tenía el frío cálculo requerido para un asesinato tan planificado con tanta precisión. El crimen hablaba de un tipo de mente completamente diferente, alguien capaz de una meticulosa planificación y una cuidadosa disimulación. Sus pensamientos se dirigían cada vez más hacia el señor Oswald Pritchard y su insistencia en la ceremonia apropiada, particularmente sus instrucciones específicas sobre la cinta verde y dorada. Lo que parecía una encantadora tradición del pueblo, ahora parecía potencialmente más siniestro. La verdad, sospechaba la señorita Marple, permanecía oculta bajo capas de respetabilidad y una planificación cuidadosa que requeriría considerable paciencia para desentrañar. La investigación silenciosa de la señorita Marple continuó con la meticulosidad que siempre le había servido bien. Su visita matutina a la cocina de la señora Cole resultó particularmente esclarecedora, ya que la buena mujer estaba ansiosa por defender su reputación culinaria, al tiempo que proporcionaba una gran cantidad de detalles sobre los preparativos de la tarde. Hice 2 tandas, explicó la señora Cole, mostrando las leves marcas de quemaduras de azúcar en sus manos. La primera se volvió granulado, el azúcar se volvió contra mí, como suele hacerlo cuando el clima es perverso. Lo tiré y empecé de nuevo. La señora Master envió a Maggie a llevar las bandejas a la sacristía, lejos de las moscas, ¿entiendes? La señorita Marple escuchó con la calma de quien descifra una carta reveladora. Y el señor Pritchard visitó durante la preparación 2 veces, si puedes creerlo. La primera, para admirar lo que llamó el homenaje a la tradición, lo cual me puso de los nervios, dado sus habituales opiniones sobre nuestras viejas costumbres. La segunda vez fue por su tontería del verde y oro, él mismo trajo la cinta de ese cofre antiguo que guarda tan celosamente. Hizo un gran alboroto por la colocación, algo terrible. Dijo que la bandeja debía estar posicionada de manera adecuada, con equilibrio. Ningún hombre piensa tanto en el arreglo a menos que esté planeando algo específico. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Hagwood. Su habitual jovialidad estaba nublada por una preocupación profesional. Señorita Marple, señora Cole, dijo, me pregunto si podría compartir algunos hallazgos preocupantes del examen post-mortem. Su revelación transformó por completo la comprensión del crimen. El ácido prúsico no se mezcló con el tofé, como se podría suponer, explicó cuidadosamente. Fue introducido a través de un pequeño pinchazo en la manzana misma, tan diminuto que es invisible bajo el revestimiento. Esto requirió considerable habilidad y conocimiento preciso tanto de la sustancia como de sus efectos. La señora Cole se puso pálida ante la noticia. Eso significa que alguien manipuló mis manzanas después de que fueron preparadas, pero, ¿quién tendría tal conocimiento? Antes de que el doctor Hagwood pudiera responder, el sonido de una conmoción en la plaza del pueblo desvió su atención. A través de la ventana, observaron cómo el inspector Slack emergía del salón parroquial con Tom Pierce bajo custodia. El rostro del joven mostraba la expresión atónita de alguien cuyos peores temores se habían materializado. La reacción del pueblo fue rápida y dividida. La señora Bantry declaró con satisfacción que los celos finalmente habían mostrado sus verdaderos colores, mientras el coronel Melbury asintió sombríamente,
confirmando sus sospechas sobre los jóvenes exaltados. Sin embargo, la señorita Marple observó otras reacciones, menos evidentes, más reveladoras. El evidente alivio de Pritchard, la señora Rowan, una mezcla peculiar de angustia y lo que parecía ser culpa. Lo más significativo fue la respuesta de Maggie Reed. La chica se apartó de la multitud, lágrimas corriendo por su cara, sus manos presionadas contra su boca como si le impidieran alguna terrible confesión de escapar. Su comportamiento le pareció a la señorita Marple particularmente revelador. Si Tom fuera realmente culpable, la reacción de Maggie debería haber sido de traición por el shock, en lugar de esta aparente angustia de complicidad. Acercándose a la joven angustiada con preocupación maternal, la señorita Marple, suavemente, sacó a la luz la verdad que había estado pesando mucho sobre la conciencia de la niña. La historia que surgió planteó toda la situación desde una perspectiva diferente. El señor Barton me había hecho promesas, murmuró Maggie entre lágrimas. Dijo que podría conseguirme un puesto en Londres, en una gran casa, donde mis talentos serían debidamente apreciados. Quiso verme en privado después de la feria para discutir los arreglos, pero Tom se enteró y se enfadó. Dijo que el señor Barton era el tipo que hacía promesas a chicas inocentes que nunca tuvo intención de cumplir. Esta revelación, mientras explicaba el comportamiento protector de Tom, también destacaba la precisión calculada requerida para el asesinato. La habilidad técnica necesaria para una administración de veneno tan exacta parecía incompatible con un delito pasional cometido por un mecánico de pueblo. La contemplación de la señorita Marple fue interrumpida por el agente Barnes, quien se acercó con la llave del cofre parroquial, tomada prestada con el pretexto de inventario. El examen reveló claramente etiquetadas longitudes de cinta, excepto una bobina de verde y dorado, de vuelta en forma desordenada. Sus últimos centímetros presentaban manchas de humedad, como si hubieran sido presionados contra algo recientemente humedecido. Condensación del almacenamiento, sugirió Barnes con esperanza. El doctor Hagwood examinó la tinción con interés profesional. El ácido proico, dijo, se evapora rápidamente, pero puede dejar trazas sobre la tela por un corto tiempo. No es necesario remojar una manzana para prepararla fatal, una aplicación precisa basta. Las implicaciones eran claras para la señorita Marple. Alguien había usado la cinta ceremonial no solo como decoración, sino como herramienta para aplicar el veneno, devolviéndola después al pecho en un intento de ocultar la evidencia. La planificación meticulosa, la insistencia en la ceremonia apropiada, y el control cuidadoso de cuál manzana alcanzó a la víctima prevista, todo apuntaba a una mente capaz de un cálculo frío, en lugar de a la pasión acalorada. A medida que la tarde se acercaba, la señorita Marple reflexionó sobre las revelaciones del día. El arresto de Tom Pierce podría satisfacer el deseo del inspector Slack de una resolución rápida, pero ella seguía convencida de que el verdadero asesino caminaba libre, escondido tras una fachada de respetabilidad y deber cívico. La velada trajo consigo una visitante inesperada a la cabaña de la señorita Marple, la señora Lydia Rowan, cuya actitud usualmente serena había dado paso a una agitación visible. Llegó cuando anochecía el jardín, con las manos temblando mientras aceptaba la taza de té ofrecida, con la gratitud de alguien en necesidad desesperada de consuelo y absolución. Señorita Marple, empezó la señora Rowan, su voz era apenas un susurro, la detención de ese pobre joven pesa mucho en mi conciencia. Temo que posea información que pueda probar su inocencia, pero revelarla expondría asuntos que esperaba mantener privados. La señorita Marple se acomodó en su silla con la atención paciente de alguien acostumbrado a recibir confidencias. La historia que surgió arrojó el elenco de Hugo Barton bajo una luz completamente diferente. Las dificultades financieras de Rowan eran mucho más severas de lo que los chismes del pueblo sugerían, y Barton había descubierto ciertas irregularidades en la administración del patrimonio de su marido, irregularidades que, si bien no eran delictivas, habrían arruinado su reputación si se hubieran hecho públicas. Te estaba chantajeando, observó la señorita Marple con gentil franqueza. No en esa moda tan cruda, protestó débilmente la señora Rowan. Lo llamé un acuerdo mutuamente beneficioso, vendería a Rowan Park por una fracción de su valor, y se aseguraría de que cierta documentación permaneciera privada. Pero había otros, señorita Marple. Yo lo escuché hablando por teléfono sobre la ampliación del acuerdo y garantizar la cooperación mediante la mutua comprensión. El tono era inequívocamente amenazante. Después de la partida de la señora Rowan, la señorita Marple reflexionó sobre estas revelaciones mientras se preparaba para su paseo vespertino. Su ruta la llevó más allá del salón parroquial, donde aún ardía una luz en la sacristía. El reverendo, agradecido por cualquier ocupación que se sintiera constructiva, sacó su llave y la dejó pasar. La pequeña y fría habitación,
que olía débilmente a himnos viejos y cera de abejas, ofreció un examen esclarecedor. La mesa formaba un anillo donde estaba la bandeja descansada, con una chispa de azúcar en el borde, y un paño de cocina doblado con un hilo de verde y oro atrapado en su tejido. Cuando la señorita Marple sostuvo la toalla a la luz de la lámpara, detectó el fantasma de un olor a granos amargos triturados. Más significativamente, la ventana de la sacristía presentaba pequeños arañazos en el pestillo, lo suficientemente frescos como para engancharse en una uña. Abrí esa ventana solo una vez en meses, admitió el reverendo, desconcertado. Y no ayer. La señorita Marple preguntó cuando el señor Pritchard había devuelto la llave del cofre parroquial. Tarde, al parecer, respondió, después de que la feria había terminado, se disolvió y la confusión hizo tales asuntos secundarios. Ese detalle también fue archivado con precisión silenciosa. Su camino a casa la llevó más allá de la cabaña de Pritchard, cubierta de hiedra, donde el propio presidente estaba supervisando a un niño puliendo el aviso del consejo parroquial con una minuciosidad inusual. Saludó a la señorita Marple con gesto forzado de genialidad, explicando sin que nadie le preguntara que ese orden era el aliento de la vida cívica. Ella admiró los accesorios de latón y se preguntó en voz alta sobre el control de plagas en las tiendas parroquiales. Esta inocente observación provocó una conferencia sobre fumigantes modernos y la eficacia de los gránulos de ácido Pruor, nota, palabra original mantenida tal cual, para la tienda de Apple adjunta al antiguo granero del diezmo. Los recibos existían, naturalmente, porque el señor Pritchard creía en la documentación. Sin embargo, la señorita Marple notó sus uñas, limpiadas con restos sospechosos, la dureza y la zona agrietada y en carne viva en la base de su pulgar, procedente de jabón aplicado apresuradamente. Cuando ella mencionó la dirección del señor Barton, respondió Pritchard con una corrección que no llegó a sus ojos. Hay hombres, dijo la señorita Marple, reflejados que luchan al hablar la verdad porque no hay nadie dispuesto a mano. A la mañana siguiente llegó el doctor Hagwood con inteligencia adicional que completó su comprensión. Su examen de los registros parroquiales reveló que Pritchard no siempre había sido un pilar de respetabilidad. Antes de establecerse en Santa María, había trabajado como asistente de químico en Londres, saliendo por circunstancias que involucraban discrepancias de inventario con sustancias controladas. Además, continuó el doctor Hagwood, Pritchard había estado comunicándose con promotores inmobiliarios de Londres durante meses. Sus cartas sugerían que había estado facilitando debates sobre proyectos de desarrollo a gran escala, trabajando como intermediario entre inversores y propietarios de propiedades locales. Las implicaciones fueron asombrosas. Si Pritchard había estado colaborando con Barton en lugar de oponerse a él, el carácter del asesino asumía una actitud completamente diferente. Quizás Barton se había vuelto demasiado codicioso o amenazante, exigiendo también una gran parte de las ganancias previstas, o amenazando con exponer el papel de Pritchard en el plan. Mientras la señorita Marple reunía estas piezas, surgió una imagen clara. El asesinato había sido planeado con atención meticulosa al detalle, diseñado para eliminar a un socio peligroso mientras se proporcionaba un chivo expiatorio conveniente en Tom Pierce. El joven mecánico, por su obvio afecto por Maggie y la confrontación pública con Barton, se había convertido en perfecto para una narrativa de crimen pasional. Sin embargo, la precisión técnica de la aplicación del veneno y la cuidadosa orquestación de los acontecimientos revelaban una mente capaz de cálculos fríos. Alguien había utilizado las propias tradiciones del pueblo como tapadera para el asesinato, convirtiendo una ceremonia inocente en un teatro mortal. La mañana trajo al inspector Slack al salón parroquial con renovada confianza. Su satisfacción era evidente cuando presentó la última evidencia sobre la mesa. Una nota anónima, entregada durante la noche, había dirigido la atención de la policía hacia el garaje de Tom Pierce, donde el constable Barnes había descubierto una pequeña lata de pellets de fumigante para huertos escondidos debajo de una bandeja de llaves inglesas. Barnes anunció la holgura de los pellets de ácido prúsico con el aire de un hombre cuyas teorías habían sido reivindicadas, la misma sustancia que mató a Barton. El caso contra Pierce parecía ahora completo, motivo, oportunidad y medios. La señorita Marple examinó la lata con tranquilo interés, observando cómo se sentaba en un ángulo incómodo que interrumpía la organización cuidadosa de las herramientas de Tom. El joven mecánico era meticuloso con su equipo, recordó Marple, devolviendo cada implemento a su lugar designado con la precisión de alguien que respetaba el orden. La colocación de la lata parecía incompatible con tales hábitos, observó para sí misma. Las notas anónimas rara vez provienen de buenos samaritanos, murmuró. Y me pregunto sobre el momento. Estos descubrimientos tan convenientes suelen merecer un examen más detenido.
Su caminata matutina la llevó primero a la estación de tren, donde el señor Bickham poseía el tipo de conocimiento detallado sobre los movimientos del pueblo que lo hacía invaluable para cualquiera reconstruyendo acontecimientos recientes. Su información resultó esclarecedora. El señor Pritchard había estado tomando el tren a Londres regularmente durante meses, confirmó el jefe de estación, siempre reservado sobre sus negocios, aunque afirmaba que se trataba de un asunto del consejo parroquial. El martes pasado volvió a buscar, estruendoso, murmurando sobre ingratos socios y personas que se extralimitan a sí mismos. Desde allí, la ruta de la señorita Marple la llevó al químico en Match Venom, donde una conversación informal sobre el inventario reveló que el señor Dobson recordaba a un exasistente llamado Pritchard, que había trabajado en Londres antes de establecerse en Santa María. Preguntado sobre existencias faltantes, el químico confesó, nada probado, pero suficiente para hacer aconsejable un empleo en otro lugar. La tarde trajo al doctor Hayward con los efectos personales de Hugo Barton, incluyendo una cartera de cuero que el inspector Slack había pasado por alto inicialmente. Los documentos dentro pintaban una imagen condenatoria de corrupción sistemática, con correspondencia detallada entre Barton y alguien identificado solo como OP, con respecto a adquisiciones de propiedades y permisos de desarrollo. Lo más significativo fue que la última carta de Barton contenía una amenaza apenas velada: nuestro arreglo requiere modificación. Su conocimiento local ha sido valioso, pero mis conexiones en Londres me proporcionan el verdadero apalancamiento. Quizás sea hora de que recuerde quién tiene la posición de fuerza en esta sociedad. La confianza del inspector Slack empezó a vacilar a medida que las implicaciones se hicieron evidentes. La precisión técnica del método del asesinato sugería una planificación a largo plazo, más que una pasión impulsiva, admitió a regañadientes. Pero demostrar quién poseía el conocimiento específico y la oportunidad seguía siendo un desafío. A medida que se acercaba la noche, el olor a humo atrajo a los aldeanos hacia el salón parroquial, donde las llamas parpadeaban detrás de la ventana del vestry. El pequeño fuego, contenido a una cesta de lienzos doblados, fue extinguido rápidamente, pero no antes de consumir varios artículos que podrían haber proporcionado evidencia crucial. El señor Pritchard llegó sin aliento, afirmando haber visto el resplandor desde su cabaña y haber corrido a ayudar. El reverendo confirmó que el vestry había sido cerrado al anochecer, aunque el pestillo de la ventana mostraba arañazos recientes, las mismas marcas que la señorita Marple había notado anteriormente. Lo más revelador fue que la toalla de té que había contenido el hilo verde y dorado estaba ahora completamente destruida. Descuido, declaró Pritchard con autoridad cívica. Uno se estremece al pensar lo que podría haber sucedido. De hecho, coincidió la señorita Marple, especialmente cuando nunca se utilizan velas en el vestry. A la mañana siguiente, una nota mecanografiada fue entregada a la vicaría para Maggie Reed. Cíñete a lo que dijiste. No cambies una palabra. El mensaje era claramente intimidatorio, pero la señorita Marple notó un defecto tipográfico, una E que se sentaba un poco más baja que las demás, como un niño cansado en una procesión. Más tarde, observó al señor Pritchard publicando un nuevo anuncio del consejo parroquial, con el mismo defecto en la escritura. La conexión era inconfundible, aunque lo archivó con su discreción característica. Mientras las piezas se ensamblaban solas en su mente, la señorita Marple comenzó a comprender el alcance completo del engaño. Pritchard había utilizado su posición y conocimiento para facilitar una asociación corrupta con Barton. Pero cuando la relación se volvió amenazante, eliminó a su compañero con cálculo preciso. Las propias tradiciones de la aldea habían proporcionado una cobertura perfecta, mientras que el evidente afecto de Tom Pierce por Maggie lo convirtió en un chivo expiatorio ideal. El tiempo había llegado, se dio cuenta la señorita Marple, de establecer una trampa que obligara al verdadero asesino a revelarse por medio de la misma precisión y planificación que habían hecho su crimen posible. El plan de la señorita Marple requería una orquestación tan delicada que resultaría irresistible para una mente acostumbrada a la meticulosa preparación. La mañana siguiente a sus descubrimientos la llevó a la sede temporal del inspector Slack con una propuesta que inicialmente se encontró con considerable escepticismo. Está sugiriendo que modifiquemos todo nuestro enfoque basándonos en irregularidades tipográficas y observaciones de comportamiento, protestó Slack, su rostro cuadrado enrojeciendo con indignación profesional. Pierce sigue siendo nuestro principal sospechoso. Sugiero que proporcionemos a nuestro verdadero culpable la oportunidad de revelarse a sí mismo, respondió la señorita Marple con gentil persistencia. Alguien que ha planeado tan cuidadosamente se verá obligado a actuar cuando perciba su posición amenazada. Pero debemos crear las circunstancias adecuadas. La estrategia que describió fue elegante en su perspicacia psicológica.
Tom Pierce sería puesto en libertad bajo fianza en espera de una mayor investigación, aparentemente debido a preguntas sobre la cadena de evidencia. Mientras tanto, rumores cuidadosamente orquestados sugerirían que nuevos testigos estaban aportando información potencialmente crucial. La reticencia del inspector Slack gradualmente dio paso a un reconocimiento a regañadientes del mérito del plan. Si Pritchard es nuestro hombre, la presión podría obligarlo a cometer un error, pero tendremos que estar preparados para actuar con rapidez. La primera fase se desarrolló exactamente como se esperaba. La noticia de la liberación de Tom se extendió por el pueblo con velocidad característica, acompañada de especulaciones susurradas sobre nuevas pruebas y teorías policiales cambiantes. La señorita Marple observó con particular interés la reacción del señor Pritchard ante esta información, notando la compostura cuidadosamente mantenida que no lograba enmascarar del todo el endurecimiento alrededor de sus ojos. Su siguiente movimiento requería el tipo de presión psicológica sutil que también le había servido en investigaciones previas. Una visita a la señora Oldermast proporcionó la oportunidad perfecta para plantar semillas de información que inevitablemente llegarían a su objetivo. ¡Qué alivio lo del joven Tom!, comentó mientras examinaba los arreglos florales parroquiales. Aunque entiendo que la pobre Maggie Reed todavía está muy angustiada. El reverendo mencionó que ha estado recordando detalles adicionales sobre los acontecimientos de aquella tarde, pequeñas cosas que parecían insignificantes en su momento, pero que podrían resultar muy importantes. La señora Oldermasten, siempre ansiosa de compartir las noticias del pueblo, absorbió la información con entusiasmo, comprendiendo su potencial importancia. La pobrecita ha estado muy alterada, añadió. Sigue diciendo que debería haber mencionado ciertas observaciones antes, pero el shock lo hizo todo tan confuso. Más tarde esa tarde, la señorita Marple se encontró con el propio señor Pritchard en la plaza del pueblo, donde dirigía la retirada de las decoraciones de la feria con su característica atención al detalle. Su saludo llevaba la alegría forzada de alguien que mantenía las apariencias bajo tensión considerable. El orden debe ser restaurado incluso después de circunstancias tan desafortunadas, declaró, haciendo anotaciones en su pequeño cuaderno. No se puede permitir que el caos reine indefinidamente. En realidad, no, asintió la señorita Marple, con sus suaves ojos azules estudiando su rostro con tranquila atención. Justo estaba hablando con la señora Alderon sobre la angustia de la joven Maggie. ¡Qué chica tan concienzuda! Parece bastante preocupada por la idea de que quizá haya pasado por alto algo importante durante la ceremonia. El efecto fue inmediato y revelador. La pluma de Pritchard se detuvo a mitad de anotación, sus nudillos se blanquearon ligeramente al apretar el instrumento. Estoy seguro de que la pobre niña no tiene nada de qué preocuparse, dijo con cuidado. Los eventos traumáticos a menudo crean recuerdos falsos, la mayoría poco fiables, en mi experiencia. Oh, pero estos parecen ser recuerdos recuperados, no falsos, observó suavemente la señorita Marple. Detalles sobre movimientos cerca de la iglesia, observaciones precisas sobre el tiempo y la secuencia, el tipo de memoria que suele ser más valiosa para una investigación. Ella lo observó atentamente, notando el endurecimiento casi imperceptible de sus hombros, la forma en que su mirada se desvió de ella antes de regresar con compostura estudiada. La presión psicológica estaba dando el efecto deseado. Esa misma tarde, trabajando en coordinación con el inspector Slack, la señorita Marple implementó la fase final de su estrategia. Un aviso cuidadosamente redactado apareció en la junta del consejo parroquial, anunciando que un fragmento de cinta, recuperado del vestry antes del desafortunado incendio, esperaba identificación en la vicaría. El reverendo y su esposa, decía el aviso, estarían visitando a un feligrés enfermo esa noche, dejando la casa temporalmente desatendida. La señorita Marple se colocó en el pórtico de la iglesia con su tejido, aparentemente buscando una mejor luz desde la ventana del vestry para sus labores de costura. La oscuridad del otoño proporcionó una excelente cobertura para la observación, mientras el inspector Slack y el agente Barnes tomaban sus posiciones cerca de la vicaría. Su paciencia fue recompensada poco después de las 9, cuando una figura familiar se acercó a través del cementerio, moviéndose con el sigilo cuidadoso de alguien que creía estar sin ser observado. La silueta del señor Pritchard era inconfundible cuando sacó una llave y entró en la sacristía por la puerta lateral. Los sonidos que siguieron, amortiguados, de búsqueda, el roce de los muebles movidos, el susurro de papeles, sugerían una urgencia desesperada apenas contenida por la necesidad de secreto. Cuando emergió 20 minutos después, su habitual compostura autoritaria había dado paso a una visible agitación. Pero, en lugar de proceder como se esperaba, Pritchard tomó un camino completamente diferente.
La señorita Marple observó con creciente comprensión cómo se dirigía hacia la vivienda de Maggie Reed, su paso cargado con la determinación de un hombre que había decidido que la acción directa era preferible a la incertidumbre continua. La realización la golpeó con repentina claridad. Pritchard había llegado a la conclusión de que la supuesta evidencia era secundaria frente a la amenaza principal, los recuerdos recuperados de Maggie. Su mente metódica había identificado el método más eficiente. La solución era eliminar al testigo antes de que ella pudiera proporcionar un testimonio que podría resultar perjudicial. Levantándose rápidamente de su posición, la señorita Marple se apresuró hacia el camino, donde podía ver a Pritchard acercándose a la pequeña cabaña donde se alojaba Maggie, la viuda del panadero. El tiempo de la sutileza y la observación había pasado. El momento de la confrontación directa se avecinaba, y ella comprendió que la verdadera prueba de sus deducciones estaba a punto de comenzar. La presión psicológica cuidadosa que había aplicado durante todo el día había logrado su propósito, obligar al verdadero asesino a abandonar su cautelosa planificación en favor de una acción desesperada que finalmente revelaría el alcance completo de su culpa. Los pasos apresurados de la señorita Marple la llevaron a través de la oscuridad del otoño hacia la pequeña cabaña donde Maggie Reed se alojaba con la viuda del panadero. El estrecho callejón yacía envuelto en sombras, roto solo por el derrame ocasional de la luz de las lámparas que entraba por las ventanas con cortinas. Ella podía ver el propósito en la figura de Pritchard, acercándose a la puerta del jardín con el sigilo cuidadoso de alguien que pretendía que su presencia permaneciera sin detectar. Recurriendo a las reservas de coraje que le habían servido bien en anteriores encuentros con asesinos, la señorita Marple llamó con deliberada claridad. «Buenas noches, señor Pritchard. Más bien es tarde para los asuntos de la parroquia, ¿no?» El efecto fue inmediato y revelador. Pritchard se giró sobresaltado, la reacción de alguien atrapado en un acto indefendible. Su serena máscara cívica se deslizó momentáneamente, revelando algo mucho más peligroso debajo. Su recuperación fue rápida, pero no lo bastante veloz para escapar a la observación del ojo agudo de la señorita Marple. «Señorita Marple», logró decir, intentando restaurar su costumbre autoridad. «¿Podría preguntar qué la trae por aquí a estas horas? No es muy apropiado para una dama de su edad». «¿Preocupación por la joven Maggie?», respondió ella con dulzura y firmeza, posicionándose entre Pritchard y la puerta de la cabaña. «La pobre niña ha estado muy angustiada desde que descubrió ese fragmento de cinta en la sacristía. Una prueba tan significativa, ¿no cree?». Los ojos de Pritchard se agudizaron con repentina alerta. «¿Cinta? ¿Fragmento? Me dijeron que el fuego destruyó todo lo que tenía importancia». «Oh, no todo», observó la señorita Marple suavemente, notando lo rápido que había revelado su conocimiento del incendio y su propósito previsto. Un pequeño trozo sobrevivió, atrapado en el pestillo de la ventana donde alguien había raspado mientras subía a través de él. Verde y dorado, con rastros de lo que el doctor Hagwood cree que es residuo de ácido prúsico. El color desapareció del rostro de Pritchard cuando comprendió las implicaciones. Su mano se movió instintivamente hacia su abrigo, y la señorita Marple se dio cuenta del bulto revelador que sugería que había venido preparado para la violencia. «Está pescando, señorita Marple», dijo, pero su voz tenía un tono que no había estado presente en sus encuentros anteriores, haciendo acusaciones descabelladas basadas en chismes de aldea. «¿De verdad lo soy?», respondió ella con su característica suavidad. «Entonces no le importará explicar su correspondencia con el señor Barton sobre el desarrollo inmobiliario, o por qué su máquina de escribir comparte el mismo defecto distintivo que la nota anónima enviada a la pobre Maggie». Pritchard avanzó un paso más cerca, su sombra cayendo sobre ella bajo la tenue farola. La transformación ya estaba completa, se había ido el oficioso presidente del consejo parroquial, reemplazado por alguien capaz de cálculo frío y violencia inmediata. «No tiene pruebas», siseó, finalmente recuperando la compostura que comenzaba a resquebrajarse. «Solo las divagaciones de una anciana entrometida». «Quizás», admitió la señorita Marple, «pero creo que el inspector Slack encontrará mis observaciones bastante esclarecedoras, especialmente cuando se combinen con los gránulos de fumigante encontrados en su posesión, y su conocimiento íntimo de los mecanismos de seguridad del chaleco». Sus palabras dieron en el blanco con precisión devastadora. La máscara de Pritchard se deslizó por completo, revelando al asesino calculador bajo la respetabilidad cívica. Su mano emergió del bolsillo, revelando un pequeño frasco que capturó la luz de la lámpara con claridad ominosa. «Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, señorita Marple», dijo con tono escalofriante. «Los accidentes en los pueblos se explican tan fácilmente,
especialmente cuando las mujeres mayores sufren insuficiencia cardíaca por shock. Antes de continuar con su solución tan drástica, sugirió la señorita Marple con notable compostura, quizás pueda satisfacer mi curiosidad sobre los detalles técnicos. La precisión de su método fue bastante impresionante, usar la cinta ceremonial para aplicar veneno tan exactamente en la superficie de la manzana. A pesar de las circunstancias, Pritchard pareció incapaz de resistirse a demostrar su conocimiento superior. Un asunto sencillo de química y oportunidad, respondió con orgullo. La cinta proporcionó un control perfecto para una aplicación precisa, y mi puesto aseguró que la manzana correcta alcanzara su destino, beneficiario. Su confesión quedó suspendida en el aire de la noche como una acusación. En ese momento, el sonido de pasos apresurados resonó por el camino, mientras el inspector Slack y el agente Barnes doblaban la esquina, alertados por los arreglos previos de la señorita Marple. La cabeza de Pritchard se levantó de golpe, sus ojos ensanchándose con pánico repentino. El momento había pasado, la oportunidad se había ido. Su cuidado mundo construido se derrumbaba a su alrededor. Su mano se apartó del frasco justo cuando los oficiales se acercaban con pasos decididos. Inspector, dijo la señorita Marple con calma, creo que el señor Pritchard tiene mucho que explicar sobre el asesinato del señor Barton, y sus intenciones hacia la señorita Reed esta noche. El enfrentamiento había terminado. Su gentileza y su implacable trabajo de detective habían forzado la verdad oculta a salir a la luz, tal como ella sabía que sucedería. La llegada del inspector Slack y el agente Barnes rompió el tenso silencio del camino iluminado por la luna, sus pasos resonando con propósito en los adoquines. Pritchard, atrapado en el repentino resplandor de la linterna del alguacil, se desinfló visiblemente mientras su cuidadosamente construido mundo se derrumbaba a su alrededor. El frasco que contenía ácido prúsico se le resbaló de los dedos temblorosos, haciendo ruido sin causar daño en el suelo, una última admisión de culpa, expresada en el sonido del vidrio que se rompía. Señor Oswald Pritchard, anunció el inspector Slack con sombría satisfacción, lo arresto por el asesinato de Hugo Barton. Las esposas hicieron un pequeño clic de finalidad, y el presidente del consejo parroquial, que una vez había comandado tanto respeto, ahora era escoltado entre dos oficiales, despojado de su autoridad y de su fachada cívica. En el salón parroquial, con su olor familiar a cera de abejas y a viejos himnarios, la señorita Marple proporcionó su última explicación a los reunidos. Maggie Reed se sentó pálida pero aliviada en la primera fila, mientras Tom Pierce rondaba cerca con la atención esmerada de alguien que apenas podía creer que su pesadilla había terminado. Nunca fue un crimen de pasión, empezó la señorita Marple con su suave voz, que transmitía absoluta certeza. El señor Pritchard había planeado este asesinato con la misma atención meticulosa que llevaba a todos sus deberes cívicos. La cinta verde y dorada no era simplemente ceremonial, fue el arma homicida en sí. Explicó cómo Pritchard había utilizado sus conocimientos de química para aplicar ácido prúsico a la cinta, luego la empleó para hacer un pequeño pinchazo en la manzana designada. La avispa sabía mejor que nosotros, observó suavemente. Se acercó a la bandeja y luego se desvió bruscamente. La naturaleza reconoció el aroma de almendras amargas que advertía de veneno. El inspector Slack asintió con gravedad. La evidencia fue abrumadora una vez que comprendieron el método, el fragmento de cinta en la sacristía, la máquina de escribir que lo conectaba con las amenazas anónimas, su acceso a los pellets fumigantes y su asociación con Barton en la especulación inmobiliaria. Hugo Barton se había vuelto demasiado codicioso, continuó la señorita Marple. Su correspondencia muestra que estaba exigiendo una mayor participación en los beneficios del plan de desarrollo, y amenazaba con exponerlo si se negaba. Para alguien como el señor Pritchard, cuya reputación lo era todo, el asesinato pareció preferible a la desgracia. El doctor Hagwood, que había proporcionado la evidencia médica crucial, confirmó la precisión técnica requerida. El veneno fue entregado a través de un pinchazo tan pequeño que era invisible bajo el recubrimiento de caramelo. Solo alguien con entrenamiento químico podría haber logrado tanta exactitud. La voz de Tom Pierce era ronca de emoción. Nunca toqué esos pellets de fumigante encontrados en mi garaje. Por supuesto que no, le aseguró la señorita Marple amablemente. Sus herramientas siempre son devueltas a sus lugares apropiados. La lata fue torpemente colocada allí después de que el señor Pritchard enviara una denuncia anónima a la policía. Necesitaba un chivo expiatorio, y su evidente afecto por Maggie lo hacía perfecto para un crimen pasional. Maggie finalmente habló, su voz apenas más que un susurro. Dije que debía mantenerme en lo que ya había dicho al inspector. Pensé que estaba protegiendo a Tom, pero él se estaba protegiendo a sí mismo.
Estabas asustada, querida, respondió la señorita Marple con calidez maternal, y el señor Pritchard contaba con ese miedo cuando oyó sobre las supuestas nuevas pruebas esta noche. La desesperación lo llevó a intentar silenciarte permanentemente. La confesión, cuando llegó, reveló el alcance completo de la corrupción de Pritchard. Su asociación con Barton había implicado una manipulación sistemática de valores de propiedad y decisiones de zonificación, usando su posición oficial para identificar propietarios vulnerables mientras Barton proporcionaba las conexiones en Londres. Cuando Barton amenazó con exponerlo todo, Pritchard eligió el asesinato en lugar de la exposición. Cuando amaneció sobre Santa María, el pueblo comenzó su lento regreso a la normalidad. Tom Pierce fue absuelto de todos los cargos, su reputación restaurada, aunque su fe en la justicia permaneció sacudida. En cuestión de semanas, él y Maggie anunciaron su compromiso, su experiencia compartida había profundizado su vínculo más allá de un simple romance de pueblo. La señora Rowan, aunque aliviada por la muerte de Barton, se sintió culpable, pero el consejo de la señorita Marple la ayudó a entender que el miedo al chantaje había sido natural. Las irregularidades financieras resultaron menos graves de lo que se temía, resolviéndose sin consecuencias ruinosas. El consejo parroquial implementó nuevos procedimientos de supervisión. La feria anual de la cosecha continuaría, aunque las manzanas acarameladas fueron silenciosamente reemplazadas por otros menos siniestros refrigerios. El pueblo había aprendido que el mal a menudo lleva rostros respetables, pero también que la observación cuidadosa y el coraje moral pueden exponer incluso el engaño más calculador. La señorita Marple reanudó sus tranquilas rutinas, sus agujas de tejer tintineando pacíficamente bajo el sol de otoño. El asesinato había revelado verdades incómodas sobre la naturaleza humana, pero también demostró que la justicia, por tortuoso que sea su camino, siempre prevalecerá en Santa María Mía.